Hola, mi nombre es el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Soy profesor e investigador en el área de salud ambiental de la Universidad de Guadalajara, desde donde hemos hecho trabajos de investigación en el bosque de la primavera, parte del contenido de esta presentación. Bien, muchas gracias por la invitación que se me ha otorgado a estar en este tercer foro sobre el conocimiento alrededor del bosque de la primavera. Quisiera agradecer a Raimundo y a todos los organizadores esta deferencia que se han hecho a mi persona en el sentido de estar con ustedes en esta ocasión para hablar de lo que son los últimos trabajos de investigación sobre el valor que tiene el bosque hacia la salud pública. Y en ese sentido, cómo desde la primavera se está contribuyendo al conocimiento que se tenga a nivel internacional sobre esto. Comenzaría con este párrafo sobre precisamente lo que se está trabajando ahora con los cambios globales. Es decir, nunca antes, como en los tiempos que nos ha tocado vivir, todas las esferas del planeta están con cambios que están afectando las condiciones de vida y bienestar. Pero también algo que resulta congruente en este esquema es que el reconocimiento sobre la biodiversidad, sobre la diversidad de la vida, es nuestro mejor aliado para salir precisamente de estas crisis vinculadas con la parte de los cambios en la atmósfera, los cambios en la hidrosfera, en la litosfera y en la biosfera. Inclusive cómo salir de algunos aspectos importantes como los desastres biológicos, como la actual pandemia en este 2020. En ese sentido, bueno, pues hablar del bosque de la primavera es precisamente hablar de un espacio que tiene como característica la biodiversidad, es decir, una amplia diversidad de manifestaciones de forma de vida original, es decir, vida que apareció ahí, vida que se ha ido recreando a través de los años, a través de los siglos, y en ese sentido podemos reconocer en la primavera un espacio donde hay una muy amplia diversidad de plantas, de animales, de hongos y de microbios, que en conjunto es el conocimiento que tenemos sobre esto que llamamos la parte de biodiversidad. Pero no solamente eso, sino también tenemos un espacio en la primavera con una gran riqueza en geodiversidad. ¿Qué significa esto? Que también tenemos múltiples manifestaciones de la fuerza volcánica de la naturaleza, que en el caso de la primavera se manifiesta de múltiples formas. Es decir, tenemos ahí desde algunas cosas que son únicas, como la Toba Tala, prácticamente pues, una gran cantidad de relieves volcánicos, prácticamente todos los relieves volcánicos que podemos esperar de una actividad volcánica reciente. Y en ese sentido es también reconocido como parte, una expresión particular de la memoria de la Tierra en los tiempos actuales. Es decir, porque al final de cuentas la geodiversidad es eso, es una memoria de la Tierra, hacer manifestaciones de una fuerza geológica tan importante en nuestro país como es la parte de la manifestación volcánica. Y esta primavera, este bosque de la primavera, precisamente ubicado en el eje neovolcánico. Bien, me gustaría entonces compartir con ustedes estos abordajes que hemos estado reconociendo alrededor de la importancia del bosque en este marco de la biodiversidad. Y podemos decir que en la escala de la biodiversidad, la más amplia, es decir, es la escala sobre los paisajes. Y entonces hacer una zona geodiversa y biodiversa, podemos decir que tenemos en la primavera una manifestación muy importante en términos de biodiversidad paisajística. Este reconocimiento de este valor no es nuevo, sino podríamos decir que es quizás el más antiguo en términos culturales, ya que desde los primeros poblaciones, de las primeras comunidades, los pueblos originarios de esta región, le daban un valor particular a estas características únicas en el bosque, de tal manera que pensaron a nombrar el territorio con algunos nombres que fueron definiendo este valor en términos
de lo que es esta riqueza de carácter paisajístico. Es decir, y que todavía hoy en día podemos descifrar a partir de los nombres de las toponimias. Por ejemplo, en el caso del nombre que se le daba a la primavera antes de la llegada de los españoles, era la Sierra del Huilustre. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de un lugar en donde predominan rocas volcánicas, y predominan las aves. Es decir, le da una característica particular de un sentido del lugar donde hay precisamente esta riqueza, la riqueza geológica y la riqueza biológica, en este término del Huilustre. Por otra parte, tenemos comunidades que recuperan este valor en términos de la biodiversidad. Miren, por ejemplo, San Isidro Mazatepec. Mazatepec es un término originario donde habla de la riqueza de esta especie emblemática para los pueblos originarios, que es el venado. Significa el lugar del venado. Pero también tenemos esto al sur, pero también tenemos al norte nombres que hablan de la riqueza en términos de biodiversidad de plantas. Por ejemplo, Ocotán, hoy San Juan Ocotán. El ocote, es decir, es el pino que guarda en sus entrañas el fuego, a partir de esta resina que nosotros le llamamos todavía hoy en día ocote. Entonces ahí está la referencia alrededor de esta riqueza que hay dentro de este lugar. Y podríamos decir que parte de un ejemplo de esta gran riqueza es a la hora de denominar toda esta área, incluyendo a lo que hoy está, donde está ubicado el Bosque de la Primavera, es la tierra de Jali, el lugar del Jali, el lugar que se caracteriza, que le da sentido al lugar, el Jali. ¿Qué significa Jali? Jali es una característica particular que tienen los suelos de este lugar, que es que están formados por espumas volcánicas que cayeron y se depositaron desde el cielo a partir de las erupciones del Bosque de la Primavera, y que fueron depositadas desde tamaños pequeños de arenas hasta tamaños que son los jales, el jal o el nombre geológico, el pomes, los pomes más grandes que hay registros en términos de los registros geológicos, y tamaños mayores de 1 metro. Entonces, esta gran riqueza y esta gran característica que conlleva a denominar que tenemos suelos característicos de Jali, eso es lo que después le da el nombre a nuestro estado, Jalisco, y le da nombre a quienes habitamos este estado como jaliscienses. Es decir, esto es parte de una denominación y de un reconocimiento de este paisaje, de esta riqueza geológica que desde los pueblos antiguos se le daba a este sitio. ¿A qué se debe esto? Bueno, valdría la pena reconocer que es una característica cultural única de lo que hoy llamamos México, es decir, antes Mesoamérica. Es decir, Mesoamérica era un lugar que tenía una característica particular, que era que tenía un sistema de clasificación de los lugares, de los territorios, a partir de sus características geológicas. Y esto es muy importante reconocerlo hoy en día, pero también reconocer, como ven ahora en la imagen, cómo las culturas, es decir, hace 500 años, hace 501 años que llegó Hernán Cortés a nuestro hoy país. Entonces, podríamos decir que en ese tiempo, hace 500 años, eran solamente algunas culturas las que tenían este nivel cultural de reconocimiento en términos de clasificación geológica, edafológica, pedológica se le llama, en términos del reconocimiento de las características de un sitio en base a su suelo, en base a sus relieves. Mesoamérica era uno de ellos, y ustedes pueden ver en esta lámina los demás países, sobre todo asiáticos, que también gozaban de este nivel cultural. Pero vamos a decir, los españoles, los peninsulares, no tenían este conocimiento. Entonces ahí hay un elemento como muy importante histórico, porque cuando llegan los españoles tratan de transmitir el conocimiento y los vocablos, el lenguaje de los pueblos locales a términos en castellanos. Entonces, ni en ese sentido se va perdiendo toda una esencia, porque antes las denominaciones, por ejemplo, de la toponimia en este lugar eran muy parecidos a los de Asia. No era un nombre en sí, sino era la descripción de una característica del lugar. Entonces creo que ahora es un momento importante, a partir de estos registros que quedan en la toponimia, de estar reconociendo de nueva cuenta lo que significan esos nombres
y lo que significa ya en términos históricos el valor que se le daba a la primavera y a los paisajes y a la diversidad en esta dimensión. Paso a un siguiente nivel, que es la parte de la biodiversidad ya enfocada a aspectos terapéuticos. El paisaje que acabamos de ver también tiene efectos terapéuticos, pues son efectos terapéuticos muy relacionados a la parte de salud ambiental. Pero ahora, si hablamos de la salud física y hablamos de efectos terapéuticos, podemos hablar de lo que han significado las especies vegetales, animales, especies inclusive de hongos y recientemente de microbios, que nos han ayudado a sortear diversos tipos de enfermedades. Y entonces, en ese sentido, habría que reconocer que en el caso de la primavera tiene ahí también un valor muy importante. Por la gran riqueza que hay de especies en la primavera, no me gustaría a tratar de hablar de esta grandeza, sino solamente voy a dar un ejemplo. Y un ejemplo que acaba de salir publicado hace unas semanas. En esta gran base de datos que ustedes pueden observar ahora, y que hay un artículo que acaba de aparecer que nos habla de las especies vegetales que hoy en día, en un esfuerzo mundial, se están buscando sus ingredientes activos, cómo pueden responder a la pandemia actual del COVID-19. Es decir, de eso se trata este artículo de esta revista tan prestigiada a nivel global. Y entonces, en ese sentido, si nosotros vemos lo que presenta esta revista, en este círculo que ustedes ven, al interior del círculo están las especies vegetales más promisorias, las que están encontrando las mejores respuestas a los ingredientes activos, que son los colores que ustedes ven rojos alrededor en esta esfera, y que son los que están manifestando una mejor respuesta ante lo que viene a ser el tratamiento de esta pandemia, particularmente de este virus del COVID-19. Y entonces, de este puñado de especies, 2 de ellas habitan en el bosque de la primavera. Es decir, aún hoy en día, no digamos en términos terapéuticos tradicionales, hablemos de hoy en día, de lo que estamos viviendo hoy en día, aún así, en estos momentos, en el bosque de la primavera hay especies silvestres que están dando respuesta promisoria al estudio sobre algún tipo de ingredientes activos en este sentido. Son 2 especies, pero permitan poner énfasis en lo que viene a ser uno de los géneros que aquí se manifiesta, que es el género que tiene que ver con el género Euphorbia, donde en el bosque de la primavera existe alrededor del 9% de todas las especies del género Euphorbia que existen en el país. Entonces, ahí podemos hablar de la gran riqueza que tenemos en términos terapéuticos en este nivel, en el nivel de las especies. Pero permítanme dedicar un poco más de tiempo al tercer nivel de escala, cuando se habla en términos de biodiversidad con fines terapéuticos, que es el tema de los ecosistemas. La primavera tiene también una gran riqueza en términos de ecosistemas. Aquí quisimos enfocar nuestro trabajo de investigación de los últimos 3 años, desde la maestría de salud ambiental de la Universidad de Guadalajara. Y en ese sentido, algo que tuvimos que aprender fue cuáles son las metodologías que se siguen en el mundo para evaluar el efecto terapéutico, el efecto de beneficio a la salud pública de los ecosistemas. Entonces, aquí está un punteo de algunos artículos que revisamos y que nos dieron luz alrededor de qué tipo de metodología utilizar. El primero de ellos nos habla de la importancia que tiene actualmente el contacto de los seres humanos, sobre todo los que habitan en zonas urbanas, hacia la naturaleza, y cómo el contacto con la naturaleza está generando múltiples beneficios en términos de salud pública, y que se expresan, entre otros indicadores, en el incremento de la longevidad de las personas. El segundo artículo es un artículo del continente asiático y que nos habla precisamente cómo la parte de los ecosistemas están ayudando a reducir el estrés de las personas que habitan en las grandes ciudades, y que eso le da una pauta importante en términos con fines terapéuticos. El tercero es un artículo relacionado con Oceanía, es un artículo de Australia,
en donde precisamente abordan el conocimiento de los microbios, la riqueza de los microbios en términos de biodiversidad. Hay que recordar que estos microbios, cuando se habla también de estos que habitan en los suelos, donde se sabe que el 25% de la diversidad de la vida está dentro de los suelos en la forma de microbios. Esa es parte de lo que se habla y es lo que hemos estado sellando en la construcción de las ciudades, y eso va reduciendo nuestro contacto con esta renovación de los microbiomas. Y en ese sentido, los australianos trabajan mucho en este nivel de abordaje de la biodiversidad. Y finalmente hay una cita alrededor de trabajos de investigación que se realizan en Europa, en particular sobre cómo se ha desarrollado una agenda para estudiar los beneficios de los ecosistemas vinculados con los paisajes y cómo tiene un efecto en la salud. Entonces lo primero que hicimos fue eso, reconocer las metodologías que se hacen en el mundo, y básicamente la síntesis que podemos hacer es, bueno, lo primero que hay que hacer es caracterizar el lugar, darle una característica desde el punto de vista de esto que hemos hablado, de los microbiomas, de la riqueza de biodiversidad, pero desde un abordaje, de un acercamiento terapéutico. Después de esto, analizar cuáles son las funciones que desarrollan estos ecosistemas, las interacciones, cómo se establecen las interacciones entre los seres humanos y estos ecosistemas, para finalmente evaluar los efectos y los impactos a la salud. Y esa fue la metodología que seguimos para el caso del bosque de la primavera. Bueno, con respecto a la primera parte de diagnosticarlos desde la perspectiva de los microbiomas ambientales. Bueno, hoy en el mundo, para analizar la calidad de un microbioma ambiental, se toma como referencias 4 grandes aspectos. El primero de ellos es el tamaño, es decir, entre más tamaño tenga el ecosistema, vamos a tener una mejor calidad ambiental. En el caso de la primavera estamos hablando de una formación volcánica que tiene límites naturales de 40.000 hectáreas, es decir, prácticamente 10.000 más de las que fueron decretadas. Y en ese sentido, pues es un tamaño muy importante, o sea, 40.000 hectáreas como un ecosistema que inclusive podemos ver sus fotografías, podemos ubicar fácilmente a la primavera desde una imagen de satélite donde aparezca nuestro país, pues ahí se ve claramente, podemos identificar ese polígono. Entonces tiene un tamaño muy importante. Y luego después dicen, hay que evaluar las características del suelo, también como un segundo elemento importante para evaluar la calidad del microbioma, la calidad del microbioma ambiental que tiene el ecosistema. Y bueno, como decíamos, el tener suelos formados de HAL, es decir, los horizontes del suelo, desde el horizonte C al horizonte A, están formados de arenas, pero son arenas de HAL. ¿Qué característica tiene esto? Bueno, es que al ser de espumas volcánicas, tienen la particularidad de que pueden almacenar el agua desde una lluvia anterior. Y entonces son suelos que siempre van a estar húmedos, que siempre van a tener la característica de humedad o de agua verde dentro del suelo, así se le denomina por la FAO, el agua que solamente las plantas pueden absorber y pueden aprovechar. Y entonces en ese sentido, las raíces de las plantas están activas todo el año. Y al estar activas todos los años, o todo el año, perdón, al estar activas van generando precisamente la parte de una renovación del microbioma y de la biodiversidad que existe dentro del suelo a nivel de microbios, y particularmente en el gran campo de las bacterias. Entonces, en ese sentido, al tener suelos de HAL, la primavera tiene pues una condición de calidad del microbioma extraordinaria. Los otros dos parámetros importantes que podemos considerar en esta evaluación, en este diagnóstico, es la diversidad de plantas y animales y de hongos, es decir, lo que podemos observar a simple vista. Y aquí en este caso podemos decir que hoy en día la primavera, si la relacionamos con su tamaño, pues tiene una de las mayores expresiones de biodiversidad que tiene Jalisco y que tiene el país. Así lo ha reconocido, se ha reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Y particularmente de aves, en el caso de aves tenemos alrededor de un 40% de todas las que existen en México, y eso nos lleva a decir que tenían razón hace 500 años cuando le dieron el nombre
del Huilusde a este lugar relacionado con la presencia de aves. Bueno, y finalmente la historia, es decir, es algo que cuenta, es decir, si es un ecosistema que fue creado recientemente, no tiene el mismo valor que es un ecosistema como la primavera que tiene 140,000 años recreándose año con año. Entonces podemos decir que en esta primera fase de investigación, la fase de diagnóstico, pues la primavera es un espacio de muy alta calidad en términos del microbioma ambiental que genera y que de alguna manera esto lo pone en una condición muy particular cuando hablamos de los beneficios terapéuticos. Lógicamente en este diagnóstico también cuenta en segunda parte cómo interactuamos. Y bueno, para comenzar, la primavera interactúa con la segunda ciudad más importante del país. Es decir, estamos hablando de más de 4 millones de seres humanos que están en el límite de este ecosistema. Y ahí hay una interacción, por decirlo así, de manera natural, que en esta gráfica quisimos manifestarlo con este bloque, donde se puede ver la primavera, cómo llegan los vientos predominantes, atraviesan la primavera y llegan entonces a Guadalajara. Eso quiere decir que hay un beneficio y hay una interacción directa a nivel del espacio donde se vive, del espacio en el caso de los que viven en la zona metropolitana de Guadalajara. Ese es un nivel de interacción. Y otro nivel de interacción es el que se pueden ver en el ejemplo de la fotografía a nivel que ustedes ven en la parte inferior izquierda, en donde de alguna manera se habla de los beneficios cuando la gente va y asiste al bosque, o sea, cuando tiene una vivencia directa al incorporarse, al entrar a este ecosistema. Es decir, los dos son beneficios, los dos son formas de interacción y las dos fueron formas en que nosotros evaluamos. Déjenme decirles que en el caso de los visitantes, lo que hicimos fue estar desarrollando una serie de encuestas a lo largo de diferentes periodos del año, con diversos visitantes, tratando de preguntarles acerca de qué era lo que se les venía a la mente en primera instancia cuando se hablaba de la primavera, cuando se vivía la experiencia en la primavera, cuando iban reiteradamente hacia la primavera. Este fue un análisis que hicimos tratando de identificar lo que son las dimensiones terapéuticas de un ecosistema a partir de la percepción de las personas. Y el otro estudio que hicimos, el estudio sobre la parte del beneficio que se tiene al estar interactuando, al estar cerca, viviendo cerca de la primavera, ahí lo que hicimos fue tratar de diferenciar lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, en donde llega la mayor cantidad de vientos a la zona metropolitana y donde ya no alcanza a llegar el bosque con el viento predominante. Analizando con la red de monitoreo ambiental la dirección de los vientos, pudimos entender y pudimos delimitar 10 kilómetros del límite del bosque hacia adentro de la ciudad como el espacio donde podemos decir llegan los beneficios de los vientos del bosque de la primavera. Y estos fueron los dos trabajos que ahora presento a continuación. Bueno, primero la parte de esto relacionado con la percepción de los visitantes. Aquí ustedes pueden ver lo que hoy, y esto como parte de una corriente de este tipo de investigaciones en Europa, se ha identificado que son 8 las dimensiones terapéuticas de la naturaleza. Es decir, cuáles son esas dimensiones que podemos percibir los seres humanos y que nos acarrean beneficios en términos de nuestra salud. Está en principio de que la naturaleza nos provee a los seres humanos una dimensión de serenidad, una dimensión de sentirnos parte de una naturaleza que tiene su propio orden. El ser parte de una dimensión también donde hay una riqueza de especies de la cual nosotros formamos parte. Otra dimensión terapéutica es encontrar en la naturaleza un espacio reparador ante nuestras fatigas, tanto físicas como mentales. También una dimensión terapéutica es la relacionada con el panorama, es decir, la parte de las diferentes vistas que nos puede ofrecer al ojo humano esta expresión de la naturaleza. Otras dimensiones es la parte de ser un refugio, de ser un lugar de encuentro,
con otros seres humanos, y también de que encontramos en la naturaleza evidencia de valores. Estas son las 8 dimensiones terapéuticas. Bueno, ¿qué resultó cuando nosotros hicimos esta evaluación con los visitantes? Aquí ustedes pueden tener una gráfica de la frecuencia de la respuesta que se dio. Y entonces ustedes pueden observar en primera instancia, en lo que se ve en la pantalla, cómo lo relacionado con la tranquilidad, cómo la parte de lo relacionado con aspectos vinculados al sentirse en paz, fue lo que más tuvo una predominancia. Desde esto hasta encontrar dentro de los beneficios de la naturaleza una gran riqueza en términos de manifestaciones de valor. Si nosotros esto que encontramos en lo que es las respuestas de lo que se le venía en principio a la mente a las personas cuando se hablaba de su vivencia en la primavera, ahí estando dentro de la primavera, nosotros podemos decir que la gente, y esto es gente que en el 90% era gente que vive en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, esta gente cuando sale de la ciudad y va al bosque de la primavera, encuentra en primera instancia una condición de descanso en el bosque. Es decir, esto pertenece a la dimensión de encontrar un refugio. El bosque de la primavera es un ecosistema que brinda refugio a la gente que habita a la zona metropolitana de Guadalajara, al reconocerse como un espacio que le brinda descanso. El segundo momento fue relacionado con la tranquilidad. Es decir, el bosque de la primavera le ofrece a la gente de la zona metropolitana de Guadalajara, cuando lo visita, tranquilidad. Y eso pertenece a la dimensión de la serenidad. Es decir, le brinda serenidad el ecosistema a los habitantes de la zona metropolitana. En tercer lugar, le ofrece un aire puro, le ofrece una posibilidad diferente a la que tiene viviendo en la ciudad, y eso pertenece a la dimensión de un espacio reparador. La gente reconoce que el respirar aire puro le ayuda a repararse en términos físicos, y entonces pertenece a esto. Es un lugar de encuentro, es decir, también la gente reconoce que dentro del bosque de la primavera es un espacio muy importante, muy idóneo para la parte de la convivencia. Y después, esto podemos decir que es lo que aborda con mayor peso semántico el reconocimiento de lo que encontramos en estas encuestas, hubo encuestas y hubo entrevistas, y entonces de lo que en un segundo nivel podemos decir que encuentra también evidencia de valores. Mucha gente reconoce en la primavera a la vida misma que se manifiesta ahí, la naturalidad, la gente identifica un excelente espacio de la naturaleza en este sitio, ve belleza en la primavera que pertenece a la dimensión del panorama, y finalmente reconoce ahí el valor de un ecosistema formado principalmente por plantas, formado principalmente por árboles, y esto tiene que ver con riqueza de especies. Entonces, bueno, esto es lo que encontramos, y podemos decir que la gente en la zona metropolitana de Guadalajara reconoce cuando visita el bosque que tiene las 8 dimensiones, los beneficios, pero principalmente refugio, serenidad, un espacio reparador y un lugar de encuentro. Pasando al segundo análisis, al segundo tipo de análisis, que es los beneficios de la gente, que aún sin visitar físicamente al bosque, recibe los beneficios del bosque al vivir a menos de 10 kilómetros de distancia del bosque en la dirección de los vientos. Podemos encontrar algunos indicadores que tuvimos una alta significancia estadística, particularmente en años en donde hubo anomalías de temperatura o anomalías climáticas, que es prácticamente el escenario futuro próximo que vamos a tener dentro de la zona metropolitana. Entonces, lo primero que estudiamos fue esta cercanía al bosque. Realmente nos ayuda a regular temperaturas que causan daño a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, lo primero que tuvimos que hacer en las investigaciones en la maestría de salud ambiental fue cuál es esa temperatura. Y hay en términos epidemiológicos se usa el término la temperatura de disparo. ¿Qué significa esto? Es el límite de temperatura a partir del cual cualquier aumento
implica un aumento en la enfermedad o en la mortalidad de las personas, de manera directa. Y entonces esa temperatura de disparo en la zona metropolitana de Guadalajara son 36 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta diferenciación? Bueno, ustedes lo pueden ver ahora en el mapa. Es decir, prácticamente las estaciones de monitoreo de calidad ambiental que están más cercas al bosque, no encontramos estas temperaturas de 36 grados o más en años o en momentos donde hay anomalías de temperatura. Y sin embargo, sí las encontramos cuando están fuera de estos 10 kilómetros de cercanía al bosque. Es decir, hay una diferencia estadística significativa en lo que viene a ser estar cerca o estar lejos del bosque, recibir los beneficios del viento que viene del bosque o no recibir los beneficios. Entonces ese fue un primer análisis. Y el segundo análisis fue tratar de utilizar como indicador la mortalidad prematura de los que habitan en la zona metropolitana de Guadalajara. Ustedes pueden ver ahora una gráfica que nos ilustra el gran problema que significa eso. O sea, prácticamente alrededor de una persona de cada 2 personas que están dentro de la edad entre los 15 y los 64 años, una de esas personas muere en la zona metropolitana de Guadalajara sin alcanzar lo que viene a ser pues, la expectativa de vida. Entonces, y esto va en incremento, como ustedes pueden ver en la gráfica. Entonces decidimos utilizar esta medida por colonia en la zona metropolitana, esto con el apoyo de los datos de la Secretaría de Salud de Jalisco. Y entonces en ese sentido sacamos las tasas, o sea, la cantidad de muertes prematuras por cada 10,000 habitantes, y entonces lo que decidimos fue graficar en dónde teníamos las colonias con menor tasa de muerte prematura. ¿Eso qué significa? Significa alrededor de 7 muertes por 10,000 habitantes. Y también decidimos colocar aquellas colonias en donde obtuvimos para ese mismo tiempo, para esta misma temporalidad, las mayores tasas de muerte prematura. Mayores tasas de muerte prematura es arriba de 100, o sea, específicamente la máxima valor que tuvimos fue 102 muertes por cada 10,000 habitantes. Entonces encontramos este gran contraste, el contraste de las bajas tasas a las mayores tasas. Y cuando las graficamos encontramos eso que ahora ustedes ven. Independientemente del tipo de colonia, porque alguien puede decir, bueno, pues es que la gente que tiene más poder adquisitivo pues va a tener menos problema de mortalidad prematura, pero no fue así. Es decir, prácticamente en todos los tipos de vivienda encontramos que las viviendas, que las menores tasas de mortalidad prematura son las que están dentro de estos 10 kilómetros cercanos al bosque de la primavera. Y donde encontramos la parte de mayores tasas de muerte prematura, todas las colonias que encontramos con mayor tasa de muerte prematura están a más de 10 kilómetros de distancia del bosque de la primavera. Esto también con una significancia estadística de muy alto valor estadístico, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de que en esta evaluación podemos decir que la primavera también tiene un efecto protector importante, un efecto terapéutico para quienes viven y se benefician de los vientos. Ahora, aquí teníamos que hacer alguna explicación. Es decir, ¿por qué razón? Es porque acarrea más oxígeno en los vientos, como ha sido la idea esta que se ha tenido y que por eso en el siglo pasado le llamaban el pulmón de Guadalajara. Yo diría que ahora, con las investigaciones actuales, podemos decir que no solamente es eso, sino que podemos plantear la hipótesis de que a la hora que los vientos pasan por la primavera, se cargan de esta biodiversidad, se cargan de esta calidad del microbioma ambiental y eso lo llevan con su viento. Es decir, hay una característica de microbiomas que son transportados por el viento, principalmente bacterias, que habría que estar estudiando y identificando en los próximos años, pero que es una hipótesis que está respaldada en todo el trabajo de investigación. Esta es una cita, lo que ven ahorita, es una cita que nos habla de esta importancia de los microbiomas.
y que nuestra salud va a depender de la renovación que tengamos los seres humanos de estos microbiomas que tenemos en nuestro interior, y que los microbiomas en nosotros los tenemos que estar renovando por las 3 vías que intercambiamos con el microbioma ambiental. Una es el tracto respiratorio, es decir, cada vez que respiramos estamos renovando nuestro microbioma personal. También en nuestra piel, es otra forma de línea de contacto, y finalmente la parte digestiva, microbioma del aparato digestivo. Pero donde estamos con mayor contacto con el ambiente es en la respiración, es decir, es nuestro mayor y más frecuente contacto desde que nacimos hasta que vamos a morir. Y entonces, en ese sentido, es a través del aire donde podemos tener los mejores beneficios. Y está reconocido que cuando nos aislamos de la naturaleza y por estas 3 vías no estamos renovando esto, pues se va incrementando la parte de enfermedades y mortalidad. Entonces tendríamos que también buscar explicaciones alrededor de las causas de mortalidad prematura a partir de alejarnos de esta condición de la naturaleza. Finalmente, aquí estoy poniendo el resultado de esta investigación, cómo está vinculado la parte de este microbioma ambiental con nuestra función inmune. Y en ese sentido podríamos decir que no solamente en términos de mortalidad prematura tuvimos una significancia estadística, sino también en particular en 2 de las 6 principales muertes prematuras que actualmente se dan en la zona metropolitana de Guadalajara. Una de ellas tiene que ver con esta enfermedad relacionada con la parte de enfermedades cardiovasculares. Es decir, ahí también hay una significancia estadística. Las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares son mucho menores cuando se habita en estos 10 kilómetros cercanos al bosque a cuando se habita lejos de ellos. Y el otro punto importante son la diabetes. O sea, también la diabetes tiene un elemento importante y una significancia estadística a partir de comparar las colonias que están dentro de esta cercanía o esta lejanía dentro del bosque. Y por último, cuando las investigaciones que se han hecho, estos son enfermedades que se reconocen en el mundo que tienen influencia a partir del intercambio de los microbiomas. Y también se habla de que también se tienen como beneficio estas células reguladoras T, que les llaman, ¿no? O que son las células que nos ayudan en nuestro inmune a combatir algún tipo de elementos extraños que llegan a nuestro organismo. Y entonces, solamente para hablar de las células T, eso no lo trabajamos nosotros, pero valdrá la pena cuando termine esta pandemia estudiar este beneficio también de los 10 kilómetros o no, porque como ustedes pueden ver en este mapa, sí, la densidad en términos de gente contagiada por COVID en la zona metropolitana de Guadalajara se ve claramente que es menor en los 10 kilómetros más cercanos al bosque que alejado del bosque. Entonces, ahí hay muchas cosas que todavía el bosque de la primavera se comunica y que nos da la posibilidad de ir reconociendo con un valor tan amplio como la vida de las personas. Podemos decir que fácilmente podríamos considerar que el beneficio de la primavera para quienes habitan en esta región, pues estamos hablando de más de 1 millón de habitantes. De ese tamaño es el beneficio de la salud del bosque, y por eso en ese sentido me parece que es el mayor seguro de vida para los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, en base a esos trabajos de investigación. Y esta es mi última lámina, donde pues vienen toda una serie de campañas que hemos estado generando desde 1984 hacia el valor del bosque. Y algo que hemos encontrado es que a partir de ese trabajo de investigación cada vez tenemos más elementos para hablar de ese valor y tratar de ir impulsando esto. Y también quiero terminar con estos dibujos. Bueno, ahí está una lámina, una calcamonía que utilizamos hace un par de años, cuando se cumplieron 12 años del reconocimiento de la UNESCO como reserva de la biosfera al bosque de la primavera, con la idea de promover que se le dedicara un día al bosque de la primavera. Creo que vale la pena darle un día al bosque de la primavera, y creo que el día en que el mundo la reconoció como valiosa, como ecosistema, que fue cuando se dio el reconocimiento de biodiversidad, vale la pena
vale la pena utilizar esta fecha. Y los otros dibujos pues son de Fernando Guillén, a que quisiera reconocerle en esta presentación todo su trabajo desde 1984 hasta la fecha. Él sigue siendo un aliado a favor de comunicar esto, así que muchas gracias y un reconocimiento. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención, y gracias de nuevo cuenta a los organizadores de este tercer foro sobre el conocimiento actual del bosque de la primavera. De nuestra parte es ese el que hemos generado últimamente.